A continuación, diálogos sobre economía humanista. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Diálogos sobre economía humanista. La nueva axiología económica debe expresarse no solo como un pensamiento renovado de los valores humanos esenciales, sino, sobre todo, como una renovada propuesta de conducta personal dentro de la sociedad, con la conducción del economista Eduardo Valencia Vázquez. Estimados amigas y amigos que tienen la gentileza de ver este programa, Diálogos de Economía Humanista, que en esta ocasión va a tratar un tema muy preocupante, como si todas las cuestiones que hemos visto en las últimas semanas y meses no fueran ya suficientemente preocupantes. El tema de hoy es especialmente relevante y yo lo voy a tratar con toda la profundidad que el caso requiere y a la medida de mis conocimientos y posibilidades. Voy a tratar el tema inminencia de una macrocrisis en el Ecuador. Eso implica, la palabra inminencia, de que este es un asunto que ya ha venido desarrollándose con mucha fuerza en los últimos años y sobre todo los últimos meses y semanas. La inminencia significa que estamos a punto de colapsar, que estamos a punto de que la crisis esta, que todavía ha sido de alguna manera disfrazada por el anterior gobierno y con el equipo económico del actual, no se haya podido mirar con claridad y no se haya podido sentir con claridad. Pero cuando las crisis no son corregidas adecuadamente con los instrumentos de política económica y en los momentos políticos que son debidos, esta crisis más tarde o más temprano, que ha sido postergada, tiende a desarrollarse con fuerza y realmente se rompen los diques, se rompen todo lo tipo de muros que se pudo haber puesto y la cosa es peor que si hubiera sido tomada y corregida con anterioridad. Los economistas hablamos mucho de ciclos económicos, dando a entender que hay periodos de prosperidad y decadencia cada cierto tiempo. De hecho, la discusión no es solamente atributo de los economistas que miran que históricamente hay ciclos de desarrollo económico, de movimiento, y hay ciclos de estabilización, de lentitud, de recesión, y por tanto el conocimiento de los ciclos económicos es parte esencial de la teoría económica. Pero el concepto filosóficamente es mucho más antiguo. Ya en la época de los griegos, los filósofos, unos hablaban como Heráclito del devenir, que las cosas se mueven, que la historia de la humanidad nunca es estática, que siempre avanza, que estamos destinados a crecer, y ponía de ejemplo el caso de que uno, cuando se baña en un río, nunca se baña en el mismo río, porque puesto que el río está cambiando de agua permanentemente, el agua con que uno se baña una vez no es la misma cuando se baña por una segunda, tercera o n ocasiones. Y por tanto él creyó que esa era la historia de la humanidad, el devenir perpetuo. Pero Parménides, que era otro filósofo de igual talla, de gran sabiduría, él hablaba de no, que las cosas son eternas, que las cosas son y tienden a ser estáticas y tienden a estabilizarse y por tanto simplemente es cuestión de interpretación. En economía también hay una hermenéutica complicada sobre el significado profundo de los ciclos económicos y de si es verdad o no que los seres humanos estamos destinados o predestinados a mirar momentos de auge y momentos de decadencia. La discusión es muy completa, como en teoría económica prácticamente todos los asuntos son complejos. Se trata de una ciencia social en la que no solo intervienen unos cuantos agentes económicos, empresarios, gobernantes, consumidores, sino prácticamente toda la sociedad, y por eso es muy difícil su interpretación y es muy difícil el que si no se comprende adecuadamente lo que está ocurriendo en un momento determinado, se corre el grave peligro de malinterpretarlo y evidentemente si el diagnóstico que se hace en ese momento determinado está mal hecho,
evidentemente las soluciones también estarán mal tomadas y el asunto que se pretende corregir pudiera agravarse. Con este preámbulo estoy pretendiendo decir que está lejos de mi afán el ser agorero o profeta, o de que crea yo que tengo una ciencia infusa que me permite a mí predecir hechos que van a ocurrir indefectiblemente. Más bien mi preparación, la de todo economista que se ha preparado a lo largo de la vida, y yo creo haberlo hecho, más bien es la de tratar de predecir sucesos anticipadamente para corregir lo que eventualmente pudiera ocurrir mal y reforzar aquello que eventualmente pudiera ocurrir bien. La economía es una ciencia social, es una ciencia ética por un lado, pero también es una ciencia que ha desarrollado en las últimas décadas sobre todo un instrumental matemático que permite predecir sucesos con cierto grado de precisión. Nunca es exacto, pero con cierto grado de precisión se ha desarrollado este instrumental matemático de política económica, sobre todo en el campo de la estadística y de la econometría, que son instrumentos que ayudan a la predicción. En la economía es donde más se ha desarrollado las ciencias estadísticas, de lo que hoy se conoce como econometría, y realmente ha ayudado para que muchas de las crisis que han habido en la humanidad en los últimos años se hayan podido atenuar, inclusive corregir en muchos casos, pero como digo, cuando no se conoce adecuadamente ni la causa ni los efectos, cuando no se hace un buen diagnóstico, cuando no se entiende la diferencia entre crecimiento y estabilidad, cuando no se mira las cosas y se cree que uno es poseedor de la verdad y que al ser poseedor de la verdad este es un dogma que hay que aplicarlo en cada ocasión, en cada momento, creyendo que esto obedece a una sola causa o a pocas causas, realmente está cometiendo una arbitrariedad, un grave error que lamentablemente tienen que pagar las sociedades. Este momento constatamos que en el mundo hay una gran divergencia entre una gran cantidad de políticas económicas que se están adoptando. Por ejemplo, ha sido desastroso el que Inglaterra, después de que luchó junto a todas las 27 economías europeas para formar una asociación, primero de libre comercio y después de un acuerdo de integración político-económico ya de mucho más hondura, Inglaterra, que es uno de los principales, se retira de la Comunidad Económica Europea para hacer su propia política económica. Esto ha causado un gran malestar, una gran incertidumbre, y inclusive para la misma Inglaterra los efectos parece que van a ser mucho más nocivos de lo que ellos mismos se imaginaron. Pero no es el único caso. Ya desde hace rato se oía hablar de algunos países como la propia Grecia, que al haber manejado tan mal su economía pretendía salirse de la zona euro, como se llama, es decir, abandonar el euro como moneda común, que es una de las fortalezas que le dio para la integración europea, y empezó a decir que quería salirse. Es una tragedia que en Cataluña, en España, ya no solo quieran salirse de la zona euro, sino de la misma España territorialmente, en lo que se ha dado a llamar estos autonomismos, estos movimientos independistas, que no son otra cosa que grandes vanidades por querer controlar los instrumentales económicos para beneficio de unos pocos grupos. Pero lamentablemente el día de ayer también conocemos que Italia ha votado por dos partidos que son de derecha populista y que obviamente no aceptan lo que ha venido ocurriendo, este devenir histórico de la Europa, y ahora quieren salirse del euro, que ya no quieren tener nada que ver con los acuerdos de integración, y por tanto está en entredicho la tercera economía de Europa, una de las más importantes del mundo. Es decir, si Inglaterra, si Italia, si Grecia tiene ese tipo de actitudes, ¿qué se puede decir de las actitudes que hay de los países sudamericanos? La tragedia que vive Venezuela es ya algo que clama al cielo. Yo no puedo entender cómo el gobierno, porque es un asunto del gobierno a través de sus ministros, de sus ministras en este caso, puedan todavía apoyar a un genocida, a un gorilón que es el que gobierna ese país y que lamentablemente está ocasionando que
exista un éxodo de al menos casi un 40% de su población, como han dicho los medios de comunicación. Es una tragedia porque ese gobierno se presentó como socialista del siglo XXI, es decir, que iba a dar igualdad a todos, que iba a dar pan para todos, que iba a sacar adelante a todos, que iba a hacer crecimiento con desarrollo y con equidad, y lo que sucedió fue exactamente lo contrario en un gobierno socialista del siglo XXI, que es exactamente igual al modelo que tiene el caso ecuatoriano, aún en estos momentos. Todavía están enquistados correístas en el gobierno del licenciado Moreno, lamentablemente. Pero lo curioso de todo es que ese gobierno que se dijo socialista y que nacionalizó unas cuantas empresas, con lo cual desajustó el aparato productivo, la producción en ese país cae radicalmente, la tasa de crecimiento de los precios, que ahora está en el 2.300%, se predice que para este año va a ser del 13.000% de incremento de los precios, lo cual es una auténtica tragedia. Han aplicado en ese país métodos que han criticado como neoliberales por provenir, dicen ellos, de los organismos financieros internacionales, han devaluado la moneda en no menos de 25 ocasiones, devaluado la moneda, quitando poder de compra a la gente, han subido los precios de la gasolina en no menos de una docena de ocasiones, medidas criticadas por ellos mismos, so pena de que les consideren que no son ortodoxos ni heterodoxos, porque nadie sabe exactamente lo que significa la política económica de Maduro. Lo que sí se sabe es los graves estragos que ha causado a su población. Esa población ahora huye de su país, no tiene que comer. Me impresionó a mí una cifra que dio una de las que entraba al Ecuador por Rumichaca, que decía que se necesitan 2 meses para comprar un pliego de papel higiénico. Cuando un país llega a esa situación, es que ya ha tocado fondo y no va más. El Ecuador tiene que cambiar su política exterior radicalmente, ponernos del lado de los derechos humanos, de los derechos de esos preteridos, vulnerados y afectados que son la gente pobre que huye de su país, so pena de que el país, realmente el Ecuador, exija de sus gobernantes otra actitud. Pero el tema, vuelvo a lo económico, pero he dado ejemplos de cómo está desajustado el mundo y cómo está desajustando los valores en nuestras propias sociedades. Que la crisis económica existe en el país ya es un hecho constatado por todos, ya no discutido por nadie. Cuando el expresidente Correa pretendió decir que aquí no había ninguna crisis y se burlaba de los que opinábamos de esa manera, evidentemente se ha callado la boca cuando su propio ex vicepresidente y ahora gobernante del país dijo que no había dejado la mesa servida y que estábamos en una crisis extremadamente profunda, sobre todo en manera de deuda que había sido manejada en una forma inescrupulosa. Ahora ya no habla porque la crisis es más que evidente y todo el mundo piensa lo mismo. Obviamente esa crisis se ha agravado en los últimos meses, se ha agravado porque los miembros del equipo económico no dan pie con bola, en realidad han seguido los mismos lineamientos del gobierno anterior, la política económica correísta que no responde a ningún modelo ni populista, ni no populista, ni ortodoxo, ni heterodoxo, responde a la egometría que tenía Correa para tomar decisiones, es decir, sin ningún horizonte, sin ningún norte, simplemente lo que las vísceras le determinaban y sus apetitos personales y los intereses con las grandes oligarquías del país determinaban. Entonces, bueno, la crisis está. ¿Cuál es mi aprehensión? Que la crisis se ha agravado en los últimos años. En el Foro de Economía y Finanzas hemos examinado permanentemente, casi cotidianamente, el devenir de la crisis, porque la palabra devenir significa el desarrollo, el proceso, cómo se ha profundizado la crisis. En lugar de que se hayan corregido los desequilibrios fiscales se han agravado. Es increíble que no se pudo nunca corregir el 7% de déficit, se espera que para este año sea un porcentaje semejante o mayor. ¿Qué es más grave? Los gastos corrientes continúan altos. En este año 2018 se prevé que crecerán un 20% más los gastos corrientes de los que se gastó ya en el año 2017, que ya eran elevadísimos. No voy a tratar de profundidad los indicadores fiscales porque me tomaría al menos el mismo tiempo que tengo para desarrollar este otro tema, pero que la política económica siga sin rumbo, siga absolutamente desviada es evidente. Yo tuve oportunidad de decirle al señor presidente la crisis de la agricultura. La crisis de la agricultura es severa, es realmente escandalosa. La agricultura atraviesa por un problema grave, no ha despegado, continúa siendo el 9% del Producto Interno Bruto, y ese escaso 9% del Producto Interno Bruto está determinado por 5 productos agrícolas de exportación que contribuyen con el 80% a la generación de ese 9% el que he mencionado.
la agricultura de consumo, de donde viven los indígenas, donde se supone que debía ser la vocación de un gobierno llamado socialista y que de socialista no tuvo nada absolutamente. Podríamos hablar de un socialismo corrupto del siglo XXI que tal vez sería más propio. Evidentemente han puesto en grave entredicho ese sector, sus ingresos, la pobreza. Pavel Muñoz ha dicho con una sorna inexplicable que el gobierno de Rafael Correa ha sacado 2 millones de personas de la pobreza. Esa es una infamia, es una mentira sarnosa, como solíamos decir en el colegio, cuando las mentiras eran ya superlativas. La pregunta simple que habría que hacerle al señor Pavel Muñoz, que dicho sea de paso, está siendo investigado por travesuras en los sectores que manejó como miembro del directorio, en travesuras con algún familiar que compraron por ahí una propiedad que es ícono de los quiteños, en contubernio con algunas personitas del municipio. Está siendo investigado este señor que con esta sorna dijo que se han generado 2 millones de empleos. La pregunta elemental que le haría un estudiante de primer grado de escuela, no digo de una facultad de economía: señor Pavel Muñoz, ¿dónde están trabajando esos 2 millones de personas que usted dice que han sacado de la pobreza? No hay evidencia ni en la agricultura, ni en la industria, ni en el comercio, ni en el sector petrolero. En ninguno de los sectores está, por tanto es un invento, como en tantas cosas se inventaron, tantas cosas disfrazaron. Lamentablemente, en forma fraudulenta, cambiaron las cifras de política económica desde el CEMPLA, desde el Ministerio de Economía y el Banco Central, como hoy se está comprobando en tantos sectores. Lo digo de paso nomás, porque habrá tiempo de desarrollar más ampliamente en una próxima ocasión. Pero ahorita lo que me interesa es que se comprenda lo siguiente, que el país entienda, que las autoridades entiendan: cuando una crisis se llega a los niveles que se está llegando, cuando no se han tomado las medidas apropiadamente en el momento oportuno, cuando lejos de haberlo hecho se ha profundizado la crisis porque se ha seguido en el mismo patrón equivocado con el que se venía manejando la economía, sobre todo en manera de deuda interna y externa, la crisis es hoy más grave. Uno dirá, pero el señor presidente de la República acaba de anunciar que en el mes de marzo, es decir, en este mes, va a tomar un plan económico para sacar de la crisis. Y ha dicho que al regreso de su visita a la posesión del presidente Piñera en Chile, lo hará. En primer lugar, es increíble que lo haga tan enseguidilla, luego de que solamente hace 3 o 4 meses había hablado de un plan de reactivación económica. Que el nombre nunca le vino bien porque no era verdad, simplemente le engañaron los del equipo económico, le hicieron llamar que era un plan de reactivación que no ha reactivado absolutamente nada. Es mentira lo que dice el ministro de Economía de que ahora que el Fondo Monetario, ahora sí le dan crédito, ha dicho que vamos a crecer en 2.7% este año, ya es un síntoma de que las medidas han sido adecuadas y provechosas. Es también mentira. La economía ha crecido en ese nivel, yo no creo que sea tan alto, pero aceptemos que sea en lo que ha dicho el Fondo Monetario Internacional. Primero será para este año y luego volverá a caer, no me cabe ninguna duda de ello, si seguimos en el mismo trayecto que estamos. Eso creció porque subieron los precios del petróleo nuevamente. De lo que estaban en $40, llegaron a casi $60 de promedio, y obviamente el Producto Interno Bruto nominalmente se registra como que se ha elevado. Eso no es consecuencia del plan de reactivación económica, eso es consecuencia de los sucesos geopolíticos que ocurren en el exterior, que ha hecho que se eleve el precio del petróleo, y así se registra, y por tanto no tiene nada que ver con la política económica del actual gobierno. Y también ese porcentaje ha estado altamente influido porque hay más deuda. Cuando hay más deuda aparece como que ese ingreso de divisas provendría de fuentes propias, de esfuerzo propio, de producción propia, entran al circuito económico, el Ministerio de Economía paga a sus proveedores, estos depositan en la banca entrega más créditos y evidentemente se mueve más el circuito económico, pero no por decisiones correctas de política económica que promueva la producción y la inversión. Eso no existe en estos 10 meses de gobierno. Y por tanto, los ministros, los señores que están en la Comisión Económica del Congreso y los que están manejando el Banco Central, el Ministerio de Finanzas, le han engañado al presidente, y es una pena que el presidente no se haya asesorado. Tuvo la oportunidad, porque al menos yo, que formo parte del Foro de Economía y Finanzas Públicas, estuve presente con otros colegas por invitación del señor presidente, en gesto que le honra de haber escuchado los planteamientos que le hicimos. Me imagino que algo los habrá estudiado, me imagino que algo de eso se habrá incorporado en este programa económico que piensan lanzar en el mes de marzo, pero no hemos vuelto a tener noticia de lo que ha ocurrido, ninguno de nosotros ha vuelto a ser consultado, y por tanto me temo mucho
de que ahí esté influido por otro programa económico llamado heterodoxo, muy cercano al actual ministro de Economía, y por tanto de pensamiento afín, de pensamiento similar, equivocado radicalmente para el momento actual. No dudo de sus buenas intenciones, como no dudo de las buenas intenciones de nadie, porque no estoy aquí para juzgar a las personas, sino a las decisiones que toman, que en este caso van en contra de los intereses del país. Mi moraleja simple de un ciudadano que solo pretende decir la verdad y decirle en una forma sencilla, clara y si se puede pedagógica de que está equivocado el gobierno, al pensar, y esto es lo importante, de que el mismo equipo económico haya podido hacer un plan de reactivación económica como segundo tomo, porque el primero fue un fracaso total. El país sigue entrampado en los mismos vicios de la política económica de Correa y evidentemente no hay señal alguna de cambio y por tanto el devenir de corto plazo y el de mediano plazo es extremadamente grave. Como creo sinceramente que por no haber ampliado el espectro de consultas, de no haber vuelto a conversar los lineamientos principales con los personeros que a su confianza dentro del Foro Económico y de Finanzas Públicas que le ofrecieron su concurso y su contingente, simplemente para decir la verdad, no con ningún otro propósito. Al no haberlo hecho, temo sinceramente que el presidente va a expedir un programa económico basado en las mismas premisas del equipo económico actual, al que algunos teníamos la esperanza de que los removiera inmediatamente después de la consulta popular. Ese hecho no ocurrió, se desperdició una oportunidad única en la historia contemporánea para cambiar de rumbo, para descorreizar el Estado, que afortunadamente el país se pronunció con la conformación nueva del equipo que está dirigiendo el Consejo de Participación Ciudadana, cuyos ciudadanos, para mí, excepto uno, son personas de confianza y que pudieran traer buenas noticias para el país próximamente en este afán de descorreizar el aparato estatal que tiene que ver con la Fiscalía, tiene que ver con el Consejo de la Judicatura, que tiene que ver con todo lo que está pasando en la Fiscalía, evidentemente en las Cortes, en el Consejo Electoral, es decir, hay perspectivas de que el Estado pueda cambiar e ir a un sistema más democrático en donde la representación de la ciudadanía se exprese con claridad. Pero no se ha descorreizado el gobierno. No se ha descorreizado el gobierno. Correa sigue influyendo directamente a través de algunos personeros, directamente a través del pensamiento obsoleto, caduco, equivocado, corrupto, que todavía algunos de los que están cerca del presidente Lenín Moreno tienen. Y lo digo con claridad, con altivez como corresponde, puesto que creo que esas mismas personas que fueron las causantes de la crisis, porque participaron en las decisiones de los del equipo económico de Correa, no pueden hacer un programa económico renovado diferente al que el país necesita. Esta no es una cuestión de ideología. Cuando los países han tocado fondo, aquí la teoría económica ortodoxa o heterodoxa no es un asunto académico de ver cuál tiene razón y quién orienta mejor. Los heterodoxos ahora hacen énfasis en que hay que mantener el gasto estatal, que hay que mantener el aparato del Estado, cuando el causante del problema fundamentalmente es el exceso de gasto público por haber hecho un gigante, un monstruo, como es el aparato estatal ahora. He dicho que nada más 38,000 personas consumen la cuarta parte de toda la nómina de la burocracia y 38,000 personas gastan anualmente 2.300 millones de dólares, cada 4 años 9,000 millones de dólares, que es el valor de las carreteras gastadas en 10 años, es decir, el país pudo haber construido el mismo número de kilómetros, la misma longitud de carreteras, si no se hubiera contratado esos 38,000 burócratas dorados que ganan más de 5,000 dólares, se hubiera podido construir cada 4 años 9,000 millones de carreteras, es decir, se hubiera podido multiplicar por 2,5 veces el servicio de la infraestructura de transporte público en el país. Y hay personas que, diciéndose socialistas, no ganan 5,000 dólares, que para este país pobre en estas circunstancias es un atentado. Hay personas que en los medios de comunicación y en la banca pública, según la prensa ha dicho, ganan entre 10 y 15,000 dólares. ¿Por qué no hacen un alarde de patriotismo y devuelven esos 15,000 dólares y se bajan a 2, 3,000 dólares, que es lo que usualmente han ganado antiguos funcionarios públicos en esas mismas instituciones?
he visto ayer con sorpresa y con pavor de que en el Consejo de Participación Ciudadana, este que está siendo reemplazado, este que ha salido a lo largo de los 10 años, se gastaban aproximadamente $7 millones para pagar llamadas de celulares a estos individuos. $7 millones refleja la inescrupulosidad, la indelicadeza, la actitud antiética del gobernante anterior que permitió que cada uno se ponga los sueldos, so pena de ser un relator deportivo porque tuvo un pasado, un popular club. Estos individuos ahora son locutores en programas de noticias y se dice que ganan $9,000, $12,000 mensuales y todavía pretenden ser candidatos del pueblo a las alcaldías de las ciudades principales. Este mismo individuo que está siendo ahora ya así enjuiciado, porque el país va a exigir que se enjuicie a esta persona que persiguió a los periodistas, que persiguió a los medios de comunicación. Él también tenía autos, tenía sueldos elevadísimos y encima tenía sobresueldos que le entregaban porque supuestamente estaba en una institución pública. Las instituciones privadas que reciben fondos públicos tienen que ser controladas por la Contraloría General del Estado. Tienen que averiguarse cómo se compraron los terrenos de unos hotelitos por ahí que fueron íconos de la ciudad de Quito, quiénes participaron en asociación con quién. Es decir, un proceso de política económica correizado, desviado, ineficiente, corrupto, no puede ser cambiado por las mismas personas que llevaron a la tragedia nacional, a la tragedia de la más alta ineficiencia, de la más alta corrupción de la historia. O descorreizamos el gobierno y su pensamiento, o realmente la inminencia de la crisis que se viene es clara. Revisen la historia, casi 18 años en los últimos años hay una macrocrisis. La primera hubo en el año 82 por causas semejantes a la actual. En el año 2000, 18 años después, se produjo una segunda macrocrisis y ahora 18 años después, del 2000 al 2018, se viene una macrocrisis si es que se siguen los mismos lineamientos y fundamentos de un pensamiento corrupto como fue el de Rafael Correa. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Diálogos sobre Economía Humanista. La nueva axiología económica debe expresarse no solo como un pensamiento renovado de los valores humanos esenciales, sino, sobre todo, como una renovada propuesta de conducta personal dentro de la sociedad, con la conducción del economista Eduardo Valencia Vázquez.